Bien, este video muestra las ecuaciones que se emplean para el modelado matemático de las máquinas síncronas. Es un modelado matemático basado en ecuaciones diferenciales y es lo que emplea Simscape SimPower Systems. Entonces, es importante que conozcamos nosotros lo que se emplea para en esos paquetes de simulación y conozcan ustedes qué es lo que está atrás. Entonces, para modelar dinámicamente una máquina, por ejemplo, un cortocircuito, variaciones de velocidad, ver cómo varían las potencias, necesitamos tomar en cuenta ecuaciones diferenciales de la máquina síncrona, las ecuaciones mecánicas para modelar la velocidad, y a partir de la ecuación mecánica se obtiene mediante una integral doble el ángulo de carga. Entonces, todo lo que está atrás de esos paquetes son ecuaciones diferenciales. Esto es para si nosotros queremos predecir el modelo en cuestiones dinámicas. Hay dos corrientes para modelar las máquinas eléctricas. En el marco de referencia ABC, donde se toman en cuenta las tres fases, o en el marco de referencia Q de 0, en donde se toman en cuenta la teoría de las componentes en cuadratura, los ejes directos y los ejes en cuadratura. Y lo que está ahí lo que se emplea es una transformación. En el caso que queremos modelar nosotros en el marco de referencia Q de 0, ocupamos una transformación mediante una matriz KS, que está dada por 2/3 y un renglón de cosenos, senos y un valor de constantes. Este AF significa que pueden ser voltajes, corrientes o enlaces de flujo, y es un vector. Aquí está ABC, que son en el marco de referencia de las tres fases, o marco de referencia trifásico, y este es el marco de referencia Q de 0. La velocidad angular es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y estos vectores, la traspuesta, la T significa traspuesta, es un vector renglón de las cantidades Q de 0 y aquí de las tres fases. Si yo quiero transformar de Q de 0 a ABC, lo único que tengo que hacer es emplear la inversa de la matriz de transformación. Aquí en la parte inferior tenemos la posición del rotor, que es la integral de omega de t, y aquí tenemos nosotros teta, que es la posición, y viene siendo la integral de 0 hasta un tiempo en segundos, de omega con esta variable auxiliar z por diferencial de z, y tomando en cuenta una posición inicial del rotor. ¿Sí? La posición generalmente en el sistema MKS o sistema internacional se mide en radianes. ¿Qué es una transformación? ¿En qué consiste la transformación de pasar del marco de referencia ABC a Q de 0? Lo que tenemos en esta diapositiva son dos gráficas. La gráfica superior, que la hice y simplemente es programando la matriz que está en las diapositivas anteriores. Estoy transformando tres fases, cada una tiene 127 volts RMS, y el pico sería 179, casi 180 volts. Las tres fases aquí están graficadas, entonces vemos que teta es de 0 a 6.28, que son 2pi, una revolución completa para una máquina de dos polos. Y al multiplicarlo por esa matriz de transformación que consta de senos y de cosenos, yo obtengo tres cantidades: BQ, BD y B0. BQ tiene un valor de 179.6, mientras que BD vale 0 y B0 vale 0. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que son cantidades constantes. O sea, tenemos la misma de 0 a 2pi y tenemos cantidades constantes que podríamos interpretarlas como si fueran corriente directa. Mientras aquí dependen de omega, ¿sí? Aquí ya no dependen de omega, o sea, ya quitamos esa dependencia. Y obviamente manejar cantidades constantes es mucho más fácil en términos del modelado matemático. Y muchos software comerciales, incluidos Simscape, SimPower Systems, Plex, la transformación de ABC a Q de 0 se emplea ampliamente.
Bien, si yo quiero calcular la potencia del sistema trifásico, es el producto de la potencia de cada una de las fases. Aquí tenemos VA por IA, en este caso sería la potencia aparente. Aquí tenemos la visualización de los marcos de referencia. Aquí tenemos las tres fases, FAS, FBS, SCS. Aquí tenemos FDS y FQS. Entonces están girando este marco de referencia está girando a una velocidad angular omega. Y este es el ángulo de desplazamiento del eje Q con respecto al eje de la fase A. Aquí está el eje Q y el eje D. Como un principio de conservación de la energía o de la potencia en ambos marcos de referencia, el ABC y el Q de 0 debe ser idéntica. Aquí tenemos, por lo tanto, nos lleva a que la potencia en el marco de referencia ABC va a ser igual a 3 medios de BQ por IQ más BD por ID más 2 veces B0 por I0. Esa es una ecuación que se emplea para garantizar que las potencias en el marco de referencia Q de 0 debe ser igual a la potencia en el marco de referencia ABC. Todos estamos hablando del estator, del rotor no nos hemos metido nada todavía. Aquí tenemos un diagrama esquemático de una máquina de polos salientes, una máquina síncrona de polos salientes. Tenemos aquí FD y FD', que es donde entra y sale la corriente, el devanado de campo. KD y KD' es el devanado amortiguador del eje D, mientras que KQ1 y KQ2 son devanados amortiguadores en el eje Q. Y aquí están las tres fases del estator, AS menos y AS', aquí está saliendo, aquí está entrando. Tenemos la fase B y la fase C. Entonces, ¿qué podemos observar en el estator? Como ya habíamos visto en la unidad 1, la corriente entra, luego sale, entra, sale, entra, sale. Esta es una condición para que podamos nosotros tener un campo magnético giratorio. Esta transformación Q de 0 pues tiene cierta analogía con el campo magnético giratorio de un sistema trifásico, como vimos en la unidad 1, que era una cantidad constante de 1.5 veces la magnitud de la densidad de flujo de una fase. Y 1.5 veces es 3 medios. Entonces hay una relación directa con eso. Pero aquí está expresado en términos de ecuaciones, más simple, más elegante. Tenemos aquí en esta gráfica el diagrama de conexiones o las bobinas, los circuitos del estator. Es un circuito RL. ¿Por qué L? Porque tiene una bobina. ¿Por qué R? Porque el conductor tiene una resistencia. Entonces, y ese inductor tiene N vueltas. Y ahí va a estar inducido un voltaje en esa bobina. Igualmente para la fase B y para la fase C. Hay tres corrientes, en el caso del generador están saliendo las corrientes hacia la carga, ¿sí? Y si está en condiciones balanceadas la corriente que pasa por el neutro es 0. Mientras que en el rotor tenemos el devanado de campo, un devanado amortiguador, otro devanado amortiguador en el eje Q y otro devanado amortiguador en el eje Q. Este sería el devanado amortiguador en el eje D, donde está el apuntador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos ahí? Bueno, son circuitos eléctricos RL. Sí. Bien, entonces si yo quiero sacar las ecuaciones diferenciales, tomando en cuenta que es un circuito RL, pues simplemente aplico yo la ley de Ohm, que sería resistencia por corriente, y la ley de inducción de Faraday, que sería la derivada de los enlaces de flujo. Este negativo es porque es generador y está saliendo la corriente. Si fuera motor sería positivo este y negativo este otro. Ese sería para el estator. Para el rotor tendría, como no está en el marco de referencia ABC en el rotor, pues ya están directamente los devanados, amortiguadores y el de campo ya orientados en los ejes directo y en cuadratura. Entonces igualmente va a haber una caída en la resistencia y un voltaje que es debido a la inducción de Faraday. ¿Sí? S y R indican que es estator y rotor. S de stator en inglés, R de rotor, ¿sí? Y las funciones F indican voltajes, corrientes o enlaces de flujo. Aquí me faltó enlaces de flujo. Y son vectores. Esto que está en negritas implica que son vectores. Entonces aquí, por ejemplo, el vector ABC del estator, del traspuesto, se transforma en un vector renglón, al igualmente que las cantidades del rotor. Las resistencias que están en negritas es una matriz diagonal de la resistencia del estator, mientras que en el rotor tenemos las resistencias de los devanados amortiguadores del eje Q, el devanado de campo y la resistencia amortiguadora del eje D.
De tal manera que en las ecuaciones de enlaces de flujo va a haber un juego para las tres fases del estator, para el rotor, ¿sí? Y está formada por esta matriz de matrices de inductancias propias, LS del estator, LR, la inductancia propia del rotor, la inductancia mutua entre estator y rotor, y las corrientes del estator y del rotor, ¿sí? Esa matriz de inductancias está formada por una matriz de dispersión, por un término constante y por un término que está asociado con dos veces la variación del flujo en el estator, y eso nos va a dar toda esta sería una inductancia que está variando con la posición del rotor, y las demás pues hay un desfasamiento de 120 grados y 240 grados. Entonces están las inductancias propias y las mutuas de esa matriz de inductancias del estator. En el caso de las mutuas entre estator y rotor, está formada por estas matrices. También vemos que varían con senos y cosenos, o sea, esas inductancias varían con la posición, entonces tratarlas matemáticamente se hace más complicado. Y X sería la matriz de inductancias del rotor. Tenemos valores constantes que no dependen de la posición, ¿sí? Bien, otra cantidad importante que está en la máquina síncrona, sea motor o generador, es el par electromagnético. El par electromagnético se mide en newtons metros y lo podemos calcular tanto en el marco de referencia ABC, que es esto que tenemos aquí, están las tres corrientes, el vector de corrientes, la matriz de inductancias, y mayúscula es una matriz de identidad con puros unos en la diagonal principal, y el vector de corrientes, la derivada con respecto a la posición, y de esa manera calculamos nosotros el par electromagnético total que hay en la máquina. Mientras que la ecuación mecánica de la máquina pues es el par electromagnético, el momento de inercia, números de polos, esta P minúscula es derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que viene siendo aceleración, y TL es el par de carga, par mecánico de entrada, en caso de generador, y en el caso de motor sería el par mecánico de salida en la flecha. Bien, entonces, si yo uso la transformación para usar cantidades en los ejes directos y cuadratura, me lleva a que esas ecuaciones se le conocen como ecuaciones de Park. Estas fueron propuestas en 1929, 30, 31, con una serie de 3 artículos. Esto lo pueden consultar en la IEEE, son de 1929, o sea, hace ya cerca de 100 años, 90 años, y se siguen utilizando, lo increíble, ¿no? En mi tesis de doctorado yo estuve trabajando sobre las transformaciones y le encontré unos errores y le propuse unas mejoras junto con mi asesor de doctorado. Entonces, pues es algo muy bonito porque implica aplicación de circuitos eléctricos, de teoría electromagnética, ecuaciones de Maxwell, ecuaciones parciales, y todo en puros términos de ecuaciones. O sea, eso es muy simple, véanlo nada más como circuitos eléctricos. Entonces, aquí vemos que las ecuaciones de voltaje, ya al usar la transformación de Park, la matriz de transformación, se quedan en la caída en las resistencias. Ese término se le llama voltaje debido al movimiento, debido a que se está moviendo una bobina, y las derivadas de los enlaces de flujo. Entonces, si varía la velocidad, varía el voltaje. Si varía la corriente, que sería en ese término, varía el voltaje en el estator y también en el rotor. Entonces aquí tenemos nuestra vector traspuesto de enlaces de flujo referidos al rotor. Ese superíndice de R significa rotor. QDS serían ejes directo, cuadratura y directo, perdón. Sí. Bien, aquí está el vector de 3 por 1. Si yo junto todas las ecuaciones eléctricas, me va a llevar a que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones diferenciales. Una para cada bobina, 2 para el estator, la de secuencia 0, una para, los 2 de los devanados amortiguadores del eje Q, y la del devanado de campo, aquí está la corriente de campo, y el devanado amortiguador en el eje directo.
Entonces, aquí están las derivadas de los enlaces de flujo, ¿sí? Aquí están las corrientes. Entonces, P minúscula indica derivada con respecto al tiempo. Las ecuaciones de enlaces de flujo, bueno, en la diapositiva anterior ocupo la derivada de los enlaces de flujo. Entonces, para sacar los enlaces de flujo, pues simplemente es inductancia por corriente, inductancias de dispersión, inductancias mutuas, ¿sí? Sus tres corrientes del eje Q, del eje D, secuencia 0, en los devanados amortiguadores. O sea, cada bobina va a tener una derivada de una ecuación de enlaces de flujo, ¿sí? Todo esto aquí está referido al rotor, por eso significa el superíndice R, ¿sí? Entonces, se fijan, aquí están inductancias mutuas en el eje Q, en el eje D, etc. Estos parámetros que están aquí, esas inductancias, son las que les pide el Power System Block Set como parámetros y se requieren conocer para poder representar con exactitud. Lo que está en esta diapositiva es el circuito eléctrico equivalente del eje Q. Aquí tenemos una fuente de voltaje que es debido a la velocidad. Si la velocidad es igual a 0, el voltaje inducido aquí es igual a 0. Esta es la resistencia del estator, la inductancia de dispersión del estator, y así para cada uno de los devanados amortiguadores y devanados de campo. En este caso no tenemos devanado de campo porque estamos en el eje Q. El devanado de campo solamente se utiliza en el circuito equivalente del eje D. Esa es una inductancia mutua. Entonces, si ven, se parece un circuito equivalente a los circuitos equivalentes de transformadores, nada más que aquí hay un término que depende de la velocidad. Y entonces, si yo resuelvo ese circuito eléctrico, ya tengo yo todas las variables eléctricas del eje Q. Al igualmente para el eje D y secuencia 0, aquí están los circuitos eléctricos equivalentes con sus parámetros de resistencias e inductancias que se requieren. El par electromagnético en el marco de referencia de Q0 está dado por esta ecuación, que es 3 medios, los polos entre 2, y los enlaces de flujo del eje D por la corriente del eje Q, que son vectores, menos enlaces de flujo del eje Q por la corriente del eje D, son vectores también. De tal manera que mi ecuación de la dinámica mecánica del generador o del motor está dada por el par electromagnético, que es esta ecuación, que depende de enlaces de flujo y de corrientes, por el momento de inercia por 2 veces sobre el número de polos, por la segunda derivada del ángulo de carga, delta. Por eso les mencionaba hace un momento que si yo saco 2 veces una integral doble del ángulo de carga, yo tengo el ángulo de carga. Y TL es el ángulo el par de carga, en newton metros. Aquí tenemos un ejemplo de parámetros de un generador empleado en una central hidroeléctrica de 325 MVA. El voltaje de línea a línea es de 20 kV, un factor de potencia de 0.85, tiene 64 polos, la velocidad nominal son 112.5 revoluciones por minuto. La inercia combinada del generador y de la turbina, porque son dos cosas, la turbina hidráulica. Aquí está el momento de inercia, esta es la constante de tiempo de todo el conjunto, son 7.5 segundos, o sea, como vemos es lenta, porque pues está grande y las hidroeléctricas son más lentas que las termoeléctricas. Aquí están los valores de los parámetros en unidades reales, que son ohms, henrios, y aquí está en PUs. Aquí está la reactancia del eje Q en PUs y en ohms, la reactancia del devanado amortiguador en el eje Q, igualmente la reactancia en el eje Q, y también para el eje D aquí tenemos los valores en PUs y en ohms. Esos son los parámetros que se requieren para un modelo dinámico. Entonces, ustedes cuando vean su modelo de la práctica que están haciendo, denle doble clic en parámetros y van a encontrar ahí que para la potencia que estamos usando, una serie de parámetros que que les pide el paquete. En ese caso ya los traen, ¿no? Aquí tenemos un turbogenerador, se fijan, es una potencia grande, 835 MVA, el voltaje de línea a línea 26 kV, una velocidad de 3600, dos polos, y aquí están los parámetros en ohms y en PUs. Lo que tenemos en la siguiente diapositiva es el comportamiento dinámico, unas gráficas típicas que están tomadas de la referencia del libro de Krauss. Entonces aquí parte de 0, hay una perturbación del par de carga desde 0 Nm a 1.1 millones de Nm. Aquí se aplica la perturbación de la carga
Y eso hace que el par electromagnético suba, que la corriente de campo suba, oscile, la corriente del eje D suba y el ángulo de carga de 0 hasta cerca de 40 grados, ¿sí? Que es la carga que representaría esos 1.11 metros. Todas estas gráficas ustedes las pueden obtener en la práctica que están haciendo de la unidad 3, ¿sí? Bueno, esa es una serie de proyectos que no vamos a hacer, como ya les dije, prácticamente también serían todo, y con eso